el plato fuerte. Hay que entrarle al plato fuerte porque hoy se habló del Plan Nacional de Vivienda o el programa Vivienda para el Bienestar, con lo cual se busca construir en esta administración 1 millón de viviendas. Le va a entrar el Infonavit, le va a entrar el Foviste, la Comisión Nacional de Vivienda, va a ser para personas que tengan Infonavit o Foviste, o personas que no tengan acceso a estos programas. También para ello va a estar la Comisión Nacional de Vivienda y Financiera para el Bienestar para apoyar a estas personas. Pero es un programa pensando en los jóvenes que tienen necesidad de vivienda y también pensando en las personas en alguna situación vulnerable que les cuesta más trabajo acceder a una vivienda digna. Por cierto, hoy se hizo énfasis que las viviendas que se van a construir van a ser viviendas dignas. En el pasado quedó cuando se construían viviendas lejos de las ciudades, lejos de los centros de trabajo, lejos de los centros urbanos y además sin servicios como sin luz, sin drenaje, sin agua potable. Eso pasaba en el periodo neoliberal. Lo que sucedía en el periodo neoliberal es que el Infonavit le daba el negocio a unas constructoras y las constructoras hacían casas chiquititas, de mala calidad y lejos de los servicios. Un detalle muy importante que se dio, las viviendas que se busquen construir en esta administración, se busca que sean viviendas de al menos 60 metros cuadrados. Y aquí hay algo que quiero enfatizar. En los años 90, cuando se construyeron todavía algunas viviendas populares en la Ciudad de México, eran viviendas de menos de 40 metros cuadrados. Y venía la crítica de que son viviendas de 60 metros cuadrados que se van a construir, son chiquitas. Deberían de ver las palomeras que hay en la Ciudad de México de menos de 40 metros cuadrados. Hoy la presidenta recordó que este es un programa pensando en los jóvenes y en las personas vulnerables, Arlene. Algo que me llama la atención es que el día de hoy se menciona que se está realizando un censo, una investigación, donde se han detectado 900,000 viviendas abandonadas. Miguel, esto porque durante la etapa neoliberal de nuestro país se veía como un negocio, estaban inaccesibles a las vías públicas, a los transportes públicos, la gente no lo veía como un espacio digno para vivir y aún así las deudas infinitas que esto generaba. Esto ha cambiado y así se menciona. Fíjense, es increíble. Estamos hablando de casi más de 900,000 viviendas abandonadas, entre comillas, porque algunas están abandonadas, otras están ocupadas por quienes no pidieron los créditos, otras pues están en distintas condiciones, por eso se está haciendo el censo. ¿Por qué ocurrió esto? Pues porque se vio la vivienda como un negocio, los créditos del Infonavit como negocio, los créditos de Foviste como negocio, o los créditos inmobiliarios de otro tipo también como negocio. Se construyeron estas viviendas alejadas de los centros de población, sin servicios, algunas de 35 metros cuadrados. Entonces, esa era la política de antes. Nuestra visión es que el acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México, es un derecho de los trabajadores, de las trabajadoras, es un derecho de aquellos que no tienen seguridad social, es un derecho tener acceso a la vivienda. Y así estamos construyendo, o se están construyendo ya, viviendas de 60 metros cuadrados como mínimo. Hablabas de las viviendas abandonadas, Arlene. ¿Qué sucedía? Gente que tenía acceso a Infonavit o Foviste decía, voy a utilizar mi crédito antes de que se me acabe esta prestación cuando estoy en activo, soy trabajador en activo, y buscaba que alguna constructora le vendiera una casa y la compraba lejos. Y ellos tenían la idea de que en algún momento la voy a rentar o me voy a ir a vivir para allá. Y es un plan que no sucedía. La gente pagaba esa vivienda y no la habitaba. ¿Qué sucedió con las casas abandonadas? Surgieron grupos que se dedicaron a invadir las casas abandonadas. Pero esto se propició precisamente porque pues, la gente compraba casas que no podía habitar y ya tenía la idea de en algún día rentarla, habitarla, pero se quedaban las casas abandonadas y había gente, grupos que se dedicaron a invadir las casas.
Pasó en el Estado de México, pasó en Puebla, pasó en Veracruz, en muchos estados donde las casas se construyeron lejos, porque lo único que importaba era el negocio, quitarle el dinero al trabajador, y la constructora hacía como que construía casas chiquitas, apartadas de todo, de mala calidad, y eso pasó durante el periodo neoliberal porque la vivienda solo se vio como un negocio, no como un derecho constitucional de tener una vivienda digna. Hoy, particularmente esta mañana, Rodrigo Chávez, el director general de la Comisión Nacional de Vivienda de CONAVI, expresó que en 2025, que este año, la CONAVI va a entregar 86,000 viviendas. Así lo platicó. A la CONAVI, para el sexenio, le tocan 500,000 viviendas y 300,000 mejoramientos. Hemos estado ya trabajando en 148 predios que suman 751 hectáreas de una proyección de 96,593 viviendas. Esa es la reserva territorial que nos ha aportado la Federación, los estados y los municipios. Ya entregamos en 10 municipios de la zona oriente del Estado de México 50,000 mejoramientos, y en este mes de abril y mayo entregaremos los otros 50,000 y terminaríamos con 100,000 mejoramientos en el Estado de México. La meta que tenemos como CONAVI para este 2025 son 86,000 viviendas que van a generar empleos directos 387,000 y empleos indirectos 580,000. De los predios que están ya en intervención, que ya traen inicios de trabajos preliminares, obra, proyectos ejecutivos, mecánicas de suelo, etcétera, estamos hablando de 78 predios, que son 232 hectáreas, y estamos ya en trabajos en 31,472 viviendas. El universo asignado al CONAVI y se dispone para que se están en proceso de integración 44 predios que suman 463 hectáreas y son 55,065 viviendas. Hace unos momentos mencionaba que la presidenta Claudia Sheinbaum está viendo al futuro porque esto está empezando a ser una crisis prioritaria en el mundo, ya inició, es real y tiene una afectación no solo en nuestro país, sino en muchos países del mundo. Según la ONU Habitat, existen más de 200,000 millones de personas que cuentan con un déficit de hogar. Solo por hablar de Estados Unidos, existió un aumento del 2023 al 2024 del 18% de personas que se quedaron en situación de calle. Esta es una realidad latente en todo el mundo y es muy importante señalar cuáles son las acciones que está haciendo el gobierno de nuestro país para que no tengamos esta situación. El día de hoy la secretaria de SEDATU, Edna Vega, habla de la construcción de vivienda que comienza en 10 entidades de la República, entidades prioritarias que tienen una situación importante ante las viviendas en nuestro país. Vamos a escucharlo. Tuvimos la fortuna de ya 10 arranques de obra en 10 entidades. La verdad ha tenido un impacto muy positivo, la suma de esfuerzos con el gobierno federal, los gobiernos municipales y bueno, estos fueron eventos para el arranque, para anunciar, para difundir. Vamos a continuar haciéndolo ya, más bien hay bastantes obras ya iniciadas. Adelante. Este es la población derecho 20, no derecho 20, los arranques de obras, los inicios. Tenemos por un lado, yo solo doy los datos globales y mis compañeros Octavio, Rodrigo y Abneli presentarán los detalles. Ya se iniciaron entre febrero y marzo 31,472 nuevas viviendas a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda. Entre abril y mayo serán 55,065 de manera tal que cubriremos la meta en estos meses. Por parte de Infonavit, 100,000 acciones, algunas ya se van para junio, julio. La vivienda en nuestro país es un tema que tiene muchos aristas. No se puede negar que la gente tiene necesidad de vivienda.
y que poco se ha construido en vivienda en los centros urbanos, sino lo que se ha construido es fuera de los centros urbanos y viviendas, por cierto, caras. Y viviendas que se vuelven caras porque precisamente se abandonó la construcción de vivienda popular. Una de las cosas que me encontraba yo cuando estaba platicando con la gente en la calle era esta situación. Decían, yo tengo mi casa que heredé de mis papás y ahora ha llegado un abogado coludido con autoridades y ellos están adjudicando mi propiedad, pero es mi propiedad. ¿Por qué? Porque no tenían certeza jurídica de su propiedad, no estaba escriturado, su papá había llegado o había estado en ese predio de buena fe, llegó con una organización, pero no tenía un documento que lo acreditara como propietario, no tenía las escrituras. Y eso se debió precisamente a que se abandonó un plan de vivienda durante el periodo neoliberal. Imagínate, casas chicas y gente que tenía una vivienda pero no tiene la certeza jurídica. Hoy estuvo en Palacio Nacional José Alfonso Iracheta Caro, director del Instituto Nacional de Suelo, quien habló precisamente de la importancia de regularizar la tierra. Este programa de regularizar la tierra ya inició en el Estado de México, se inició en 30 ejidos de 13 municipios del Estado de México. Muy importante tener regularizado el predio, la tierra donde se está viviendo, para que no llegue un abogado con mucho dinero coludido con autoridades corruptas y lo saquen a uno de su predio. Eso ha pasado. Bueno, así se explicó por qué es importante tener la escritura de la propiedad. En el marco del Plan México, la regularización tiene impactos económicos muy fuertes en las comunidades en donde les damos la certeza jurídica. De forma directa, una vez que una comunidad cuenta con certeza jurídica, con títulos o escrituras, se pueden dar mayores inversiones, tanto públicas como privadas. Desde el lado público, una vez que ya está regularizada una colonia, pueden llevarse a cabo todo tipo de inversiones públicas para servicios básicos, pavimentación, agua, drenaje, etcétera, pero también para espacios públicos. Pero desde el punto de vista privado, también detona un proceso de inversión muy importante. Al tener ya certeza jurídica, es posible impulsar negocios, impulsar todo tipo de actividades económicas que antes están muy limitadas. Una escritura permite acceder a financiamiento, tanto público como privado, para impulsar algún negocio, cualquier tipo de emprendimiento, para mejorar, para ampliar la vivienda. Hemos identificado una derrama económica aproximada de 500 millones de pesos. Esto únicamente es para el año 2025. Al día de hoy estamos acercándonos ya a las 10,000. Como pueden ver en el mapa, los municipios que están remarcados en verde es en donde ya iniciamos el proceso. Se concentran fuertemente en el oriente del Estado de México y al día de hoy tenemos ya intervenciones en más de 13 municipios. Aquí solamente menciono los más importantes, pero sobre todo estamos hablando de más de 30 ejidos con quienes ya estamos trabajando con plena voluntad. Al día de hoy ya rebasamos los 250,000 lotes respecto a los cuales ya contamos anuencia para iniciar los trabajos a nivel ejidal, pero por lo que tenemos programado para este mes, yo estimo que en abril vamos a rebasar ya los 300,000 lotes, lo cual nos da pie para el cumplimiento de las metas, en particular en el oriente del Estado de México. Una de las situaciones que me gusta mucho de este Plan Nacional de Vivienda es que se está pensando en los jóvenes. Cuando uno inicia a trabajar y empieza a cotizar, empieza a juntar puntos en el Infonavit, dice, ahora sí me voy a comprar mi vivienda, ¿no? Y buscas un lugar para vivienda y te dicen, necesitas tantos puntos y como tú acabas de iniciar, pues espérate unos 10 años para que te alcance con algo. O decían, o con estos puntitos que tienes del Infonavit, si tienes 1,700,000 pesos en la bolsa, pues te dejamos tener una vivienda. Eso pues era imposible para los jóvenes tener una vivienda. Resultaba imposible tener una vivienda cuando un joven inicia a trabajar y ¿de dónde sacas 2 millones, 3 millones para acceder a una vivienda en un centro urbano? Bien, con el Plan Nacional de Vivienda se está pensando en los jóvenes. Y hay un plan para que Finavien y la Comisión Nacional de Vivienda permitan a los jóvenes tener una vivienda nueva en renta. El joven, pues bueno, accede, empieza a pagar la renta de esta casa y pasando un determinado tiempo, si el joven decide quedarse con esta casa, puede seguir pagando hasta liquidarla o terminar el contrato. ¿Cómo va a funcionar este plan para los jóvenes? Así se explicó esta mañana. Por instrucciones de la presidenta, vamos a apoyar también ahora en el tema de vivienda
Y tal como vamos a operar, es en la que sigue, por favor, es que firmamos un convenio con la CONAVI. Este convenio nos permite ser el vehículo financiero para que las personas beneficiarias de esas viviendas que se van a construir puedan acceder a un crédito por parte de nosotros. Vamos a firmar una carta compromiso de reembolso con cada una de las personas beneficiarias. Ustedes saben ya las condiciones, es tasa de interés 0 y un plazo de pago hasta de 20 años. Las personas beneficiarias van a poder ir a depositar sus pagos, sus reembolsos a cualquiera de las 1,700 sucursales en todo el país. Y algo muy importante que dice ahí en el punto 5 es que todos los recursos que se vayan depositando van a funcionar como fondo revolvente para construir más viviendas. Las cosas han cambiado, sin embargo, claro, la situación para las juventudes y la vivienda sigue siendo una problemática latente. De hecho, las juventudes, Miguel, lo vemos cada vez más lejano, casi inimaginable poder tener un hogar. Solo pensarlo nos hace sentir incómodos ante la situación de que no tenemos muchas veces aseguradas nuestros ahorros, no tenemos la posibilidad de poder tener ahorros ante una vida cada vez más cara. Pero también hablemos qué es lo que está cambiando en nuestro país. Por un lado, se está teniendo una visión para las juventudes, se está teniendo una visión para los pueblos originarios, para los adultos mayores, que son prioridad, pero también se está combatiendo la corrupción. ¿Qué promueve la iniciativa del Infonavit? Bueno, busca bajar estos créditos impagables, por un lado, pero también se está creando una investigación hacia lo que sucedía antes. Se han detectado 12,000 créditos de 1,400 casas que fueron revendidas más de 4 veces, es decir, usted nunca iba a tener las llaves de esa casa porque esa casa tenía 3 dueños más. Tan imaginable era poder siquiera pagar la deuda que podían estar vendiéndola y vendiéndola y vendiéndola y se volvía impagable por años. Esta es una situación que pasa, que es real, que existe una investigación, pero también existen muchas otras formas de corrupción. ¿Cuáles son? Vamos a escucharlas. Bueno, al día de hoy, a 625,000 de este universo, ya les disminuimos tasa, mensualidad y saldo. En el mes de mayo se van a sumar 240,000 más que también van a tener beneficios de disminución de tasa de interés, mensualidad y saldo. En julio de este año, entre el día 1 y el 31, se suman 500,000 más. Van a tener una disminución de tasa al 4% y también disminuciones de saldo y mensualidad fija. Y en el último trimestre de este año entrarían, y esto va a durar el último trimestre de este año y los primeros meses del próximo año, 1,700,000, que van a tener disminución de tasa, descuentos al saldo y mensualidades. Todo esto va a ser de manera automática. Van a restar 960,000 derechohabientes que por lo emproblemado de sus asuntos, porque cayeron en cartera vencida, porque tuvieron reestructuraciones, porque ya se complicó, se requiere que acudan a las delegaciones del Infonavit. Ahí los planes para beneficiar a las personas que tienen un crédito con el Infonavit, desde congelamiento, quitas, reestructuración de deudas. También existe este mismo plan para personas que tienen algún crédito con el Foviste. Recordemos que particularmente con un decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, los que tienen algún crédito Foviste también tienen quitas importante a quien tiene una deuda impagable. Eso se va a terminar. Y se habló precisamente de que ya iniciaron estos beneficios del Foviste a partir de esta semana. Así se presentó. Y aquí quiero comentar en qué consisten estos apoyos. Apoyos a personas jubiladas y pensionadas consiste en la reducción de intereses, en el ajuste en su pago de acuerdo a su ingreso y en las quitas. Es decir, el monto que no se alcance a cubrir será eliminado de su crédito para ayudar a las personas pensionadas y jubiladas.
Apoyos para liquidar créditos. Se condonará la deuda para todas las personas acreditadas que ya pagaron 2 o más veces el monto que se les prestó, el saldo en su crédito sea inferior al 10% del monto que se les prestó o tengan un crédito con más de 30 años de antigüedad. Aquí hacemos un llamado a todas las personas que ya están fuera del sector y que obtuvieron su crédito cuando eran personas servidoras públicas, decirles que los vamos a estar buscando para proponerles un acuerdo amistoso, porque habrá ajuste de pago en función a su ingreso, quitas para la reducción de su saldo, condonación de intereses y haremos liquidaciones anticipadas con descuentos y quitas. Aquí comparto los mínimos y máximos de condonación de deudas e intereses. El importe mínimo por concepto de condonación de deuda es de 23,257 pesos y hasta por un monto de 1,163,748 pesos. De ahí que sea muy importante insistir en nuestra campaña de actualización de datos. Les pedimos a todas y todos nuestros acreditados que puedan actualizar datos desde nuestro portal fobiste.gov.mx o llamando y escribiendo al 800-368-4783. Repito, 800-368-4783. Y muy importante, todos los servicios, programas de apoyo y trámites del Fobiste son gratuitos, no hay intermediarios, no se dejen sorprender.